Por una parte va a estar con nosotros el doctor en teología, profesor de la Universidad Católica del Maule y decano de la Facultad de Teología y Filosofía, Marcelo Correa. Bien. Esta es la idea de fondo que yo quiero presentar, ¿eh? Es la urbe como un lugar de profundo sufrimiento y a la vez como posibilidad de auténtico encuentro. ¿Y por qué es esta la idea que quiero? Yo leí todo lo que se subió a la página de las ponencias, no los comentarios que se hicieron, porque ya no me queda tiempo, pero leí las ponencias y lo que me pareció que era una línea a dar continuidad es lo que fue repitiéndose, la urbe no solo como ese monstruo negativo que come y destruye a todo el mundo, sino que también como posibilidad de realización humana, ante nuevos desafíos, nuevos tiempos, nuevas necesidades, pero al mismo tiempo con debilidades y altos riesgos de destrucción de la humanidad, del ser humano. Ante eso, por eso pongo que hay un lugar de profundo sufrimiento, específicamente por lo que señalaba que el hombre en este rasgo moderno de su autonomía, esa búsqueda y de profundizar en la autonomía, y al mismo tiempo de esta característica de pasar inadvertido en la urbe, lo puede llevar a desconectarse de los otros y en última instancia entonces hacerse daño como persona, porque sin los otros no nos podemos construir, ni podemos desarrollarnos, ni podemos ser quienes somos. Y ante cualquier dificultad en la vida, esta dificultad es una carga demasiado pesada llevarla solo. Entonces, un lugar de profundo sufrimiento desde ahí, porque estando el otro junto a uno, la experiencia el otro día en Santiago, yo vivo en la ciudad de Talca, una ciudad muy pequeña, campesina, tuve que ir a un congreso en Santiago, tomé el metro y se subieron muchas personas, ya estaba lleno, subieron 10 personas en un vagón que no cabía más gente, entonces nos aplastaron a los que estábamos ahí y una señora que estaba delante con taco me pisó para poder, dio un pie atrás para filmarse y me pisó tan fuerte que yo grité del dolor y mi bolso quedó por acá, mi brazo estirado y yo así en esta posición y el pie de la señora arriba de mi pie y tú no le puedes pedir ayuda a nadie porque nadie se compadece de nadie, es impresionante, la gente anula esa vinculación con los demás y están juntos, estamos todos pegados pero estábamos solos. Claro, ahí es un sufrimiento de una cosa que puede ser menor, tú la padeces porque te ves profundamente afectado, te sientes que no hay con quien desarrollarse. Pero al mismo tiempo te posibilita muchas cuestiones. El congreso mismo al que yo iba era algo que en Talca no lo íbamos a tener. Era un vínculo con una serie de personajes relevantes a nivel nacional e internacional que era una retroalimentación importante para mí y mis alumnos. Entonces, teníamos que ir y lo posibilitaba esta gran urbe. Entonces, había ahí, hay que buscar el equilibrio, como salió también en ponencias anteriores. Ahora voy a ir más rápido, esta es la primera para contarles cómo es la cosa, porque sobre estas diapositivas y algunas me las voy a saltar, porque siempre me pasa lo mismo. Así que no importa. ¿Cuál es entonces mi hipótesis? Que la experiencia de sufrimiento y de muerte en la ciudad es extrema, cuestión que abre al auténtico encuentro y acompañamiento y salvación. Si yo tengo la experiencia de profundo sufrimiento, tengo dos salidas. O me dejo consumir totalmente por ese sufrimiento, o hago algo por salir de él y superarlo. Por eso es una experiencia que me abre a nuevas posibilidades. Y esa posibilidad siempre pasa por los otros. Necesariamente pasa por lo otro, por el acompañamiento y por la salvación. Entiéndase esta
desde un punto de vista solo mundano, humano, o religioso, cristiano, o de otro tipo de religión. Primero voy a decir algunas cosas sobre la experiencia, pero las voy a decir rápido porque el colega aquí es el que sabe sobre eso, él es el psiquiatra. Yo voy al psiquiatra nomás de vez en cuando. El sufrimiento es una experiencia que nosotros podemos decir que es propiamente humana, porque no tenemos claro que los animales, con toda certeza, puedan dar significado a todas sus realidades o a su propia existencia, mientras que nosotros sí lo hacemos. Por lo menos tenemos claro que nosotros lo hacemos. Cuando digo que es sufrimiento una experiencia humana, no quiero negar que pueda ser de otra, pero es propiamente nuestra. Eso es algo que no podemos negarlo. No es que algunos tengan la experiencia de sufrimiento, sino que todos lo vivimos, el sufrimiento. Es inseparable de la vida, incluso nos concebimos con él, nacemos incluso de lo que es el propio sufrimiento. No solo dolor, yo no voy a hablar del dolor acá, voy a hablar, porque el dolor es somático, podría ser psíquico el dolor, pero el sufrimiento es qué lugar le doy yo, cómo interpreto ese dolor, qué significado le doy yo a esa experiencia. Pero el sufrimiento podría darse sin necesidad de que haya dolor. El sufrimiento obliga al ser humano a volverse sobre sí mismo, a repensarse. Y la ciudad, decíamos que la ciudad te abre, te da posibilidades o te aísla. Te mete en ti mismo. El sufrimiento te pone cuáles son los límites que uno tiene, cuáles son las necesidades, cuáles incluso son las miserias. Revela algo esencial de nosotros, algo que nosotros muchas veces no queremos reconocer, esos propios límites o, en última instancia, quién soy yo mismo. ¿Cuáles son las características? Decimos que es esencialmente humano, que está relacionado a aspectos psíquicos, como efectivamente y puntualmente con la afectividad. Las manifestaciones son variadas, no hay una sola manifestación, pueden ser, fíjense, aflicción, angustia, ansiedad, tristeza, temor. En una de las ponencias anteriores hubo una gran atención al tema del temor, el temor como una de estas manifestaciones. Incluso la desesperación. Por eso en las urbes se dan los suicidios muchas veces más que en los lugares de campo. Mi ciudad es una ciudad campesina, el suicidio es muy escaso, se da pero muy escasamente. Características también del sufrimiento, que no lo deseamos. O sea, no es sano desear sufrir, incluso. Nadie busca. Si tú ves a alguien que desea sufrir, decimos, este gallo está enfermo. Ahí se lo enviamos al doctor. Pero es una carga, cuando se padece, es una carga. Y lo peor es que es obligatoria, no puedes tú decir que voy a dejar de sufrir. Porque no es así el tema. El sufrimiento no necesariamente uno lo puede eliminar, sino que tiene que saber cómo manejarlo, que es distinto. Otra característica del sufrimiento es que es muy subjetivo y que afecta a todo el hombre. A diferencia del dolor, uno padece dolor, dice, me duele la pierna, o me duele la muela, pero cuando uno dice, estoy sufriendo, no sufre mi cabeza, no sufre mi corazón, sufro yo. El origen del sufrimiento puede ser variado. No hay inmediato, un origen inmediato.
podrían ser múltiples, podrían ser causados por distintas cosas, por decir alguna, no son cosas, en el fondo son generalmente, hay que hacer una referencia a los sentimientos, aquello que me afecta, pero pueden afectar distintas cuestiones, no es uno el origen inmediato. Pero la causa última o final siempre es una interpretación nuestra. Es cómo nosotros, aquello que nos afecta, lo interpretamos. ¿Qué lugar le damos a eso que nos está afectando en la vida? Entonces, sufro porque mis padres están ancianos y no pueden valerse por sí mismos. Sufro porque tengo un hijo que tiene alguna dificultad. O sufro porque me he enterado que estoy enfermo y me queda poco tiempo de vida. Las causas son la ancianidad de los padres, la proximidad de la muerte, una serie de cosas. Pero, ¿qué hace que eso sea sufrimiento? Es que yo le doy un lugar a eso, yo lo entiendo de una manera que es vital para mí. Y ahí está el punto, es vital, no es una cosa secundaria en mi vida, eso hace mi vida.